Hola chicos, en la clase de hoy vamos a ver cómo evaluar una posición en ajedrez. Hay que tener en cuenta 5 características fundamentales para poder evaluar bien una posición. ¿De qué me va a servir conocer estas 5 características? Bueno, en primer lugar saber cuándo estoy bien, cuándo estoy en desventaja y cuándo me encuentro en igualdad absoluta. En segundo lugar, saber una vez conocido si estoy en igualdad o no, saber qué plan voy a escoger, ¿sí? Conforme a, obviamente, esa posición en particular. Bien, vamos a la primera característica a tener en cuenta. La primera característica es el material. El material es muy importante en ajedrez y tenemos que ser conscientes de cómo está nuestra situación material en todo momento en nuestra partida. Si tenemos que evaluar, por ejemplo, en esta partida, ¿sí?, la cantidad de material con la que cuenta el negro y el blanco, ¿sí? Tengo que tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces, yo sé que quizás la mayoría de ustedes tiene su forma en particular de contar los peones y las piezas menores y las piezas pesadas. El problema está en que tengo que tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. Si por ejemplo yo voy 1, 2, 3, 4 contando los peones, estoy perdiendo una cantidad de segundos que pueden llegar a costarme, por ejemplo, la partida en el final, porque puede entrar en apuro de tiempos. Entonces, para evitar este factor, les voy a enseñar una forma más efectiva y mucho más veloz de contar el material en la menor cantidad de tiempo posible. El método consiste en lo siguiente. Si voy a contar los peones, tengo que, en esta columna, fijarme. Tengo uno acá, tengo uno acá, ¿sí? Acá tengo uno, acá también tengo uno. Bien, vamos a la columna C. Acá tengo uno, pero acá no tengo nada. Bien, por lo cual, uno para el blanco. Acá tengo uno, y acá tengo uno, y acá tengo uno. Bien, con lo cual en esta columna, sí, noto que tengo un peón de más. Blanco tiene un peón de más. Respecto a las piezas menores voy a hacer lo mismo. Separo las torres por un lado, separo esta torre para acá y luego voy a separar la otra torre. Rápidamente, obviamente, esto es veloz. En cuanto a los alfiles, separo estos dos y separo estos dos. En cuanto a los caballos, hago lo mismo, separo estos dos y separo estos dos. Obviamente todo esto va a ser en nuestra mente y totalmente rápido, ¿sí? Tiene que ser rapidísimo, no perder absolutamente nada de tiempo. En este caso lo estamos haciendo lento porque, bueno, yo se lo estoy explicando, por eso parece como que perdimos mucho tiempo. Pero de hacerse rápido, vamos a notar que es un método mucho más efectivo. Bien, segundo paso, hay que tener en cuenta lo siguiente. Puede ser que en esta posición en particular haya sacrificado un peón en negro por la posición. Y bueno, si notamos un poco acá, vamos a ver que es así, digamos. Hay un peón de menos, pero bueno, vamos a notar que todas las piezas negras están jugando a cambio de tener estas dos piezas, ¿sí?, la torre y el alfil del flanco de dama blanco sin jugar. Lo cual quiere decir que se ha sacrificado un peón por actividad. Entonces hay que tener presente eso para poder evaluar el material. No solamente decir, bueno, tengo un peón de más y gano la partida. No, tengo que decir, tengo un peón de más, pero a cambio el negro tiene una compensación. Entonces hay que saber ver ese punto. Si por ejemplo acá pasara que, bueno, esto yo lo tendría ya jugando, ¿no?, afuera. ¿Y cómo sería la evaluación que yo haría? Bueno, tengo un peón de más y no tiene ninguna compensación, dado que, bueno, todas mis piezas están jugando como blancas sería. Si sería todo lo contrario. Estaría ganado el blanco porque, bueno, tiene un peón de más. Pero en este caso yo no puedo decir que está ganado el blanco porque hay una seria compensación dado la actividad. Con lo cual va a tener que tener mucho cuidado el blanco, quitar sus piezas, tratar de activar sus piezas con mucho cuidado, no perder material, conservar la ventaja que tiene, bueno, y de esa manera ganaría la partida. Pero obviamente eso va a ser muy difícil, dado que en este momento no es fácil las opciones que le tocan al blanco, ¿sí? Con lo cual hay una compensación bastante seria para el negro. Bien, y esto sería todo en cuanto a evaluar el material. Primero, contar el material que tenemos en el tablero, y segundo, tener en cuenta si el oponente me ha sacrificado o no me ha sacrificado, y si hay compensación o no hay compensación en determinada posición. Si es que pude hacer esto, quiere decir que evalué muy bien el material. Bien,
Vamos al segundo principio o al segundo concepto a tener en cuenta para evaluar la posición. Y ese principio será la posición de las piezas. ¿Qué me quiere decir esto? Me quiere decir que voy a evaluar si una pieza es buena o es mala y evaluar las cualidades que tiene esa pieza. En esta posición en particular tenemos que elegir cuál pieza es buena y cuál pieza es mala. Bueno, ¿cuál será buena? Este caballo. ¿Cuál será mala? Este alfil. ¿Por qué será malo este alfil? Bueno, en primer lugar porque está chocando con los peones centrales. Y en segundo lugar porque no puede desalojar a este caballo, con lo cual ya va a ser un problema. Este caballo, como lo vemos acá, tiene la cualidad de poder ir a casillas tanto blancas como negras, lo cual en esta posición le favorece mucho, porque las casillas blancas no las controla el alfil, lo cual eso es una gran ventaja. Además, en esta posición en particular hay peones bloqueados, lo cual quiere decir que el caballo se maneja mucho mejor en este tipo de posiciones que el alfil. A pesar de que, bueno, al parecer tenemos diagonales que son más o menos lindas y más o menos aceptables para el alfil, pero bueno, no es así, dado que este caballo, obviamente con la ayuda del rey, que en algún punto llegará a la casilla de 4 para evitar el avance de 5, el caballo empezará a molestar a los peones, tanto del flanco de dama como del flanco de rey en algún momento, y los terminará ganando. Bien, esto es todo en cuanto a lo que es la posición de las piezas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, en primer lugar, saber si es mala o si es buena una pieza, alfil malo, alfil bueno, si un caballo es superior a un alfil, si un alfil es superior a un caballo y cuándo es superior. Y en segundo lugar, saber ver las cualidades que tiene. Es mejor en tal posición, ¿por qué? ¿Sí? Es mejor en tal posición porque se maneja de tal forma, hace tal cosa, ¿sí? Eso también tienen que saberlo y bien. Obviamente lo iremos viendo en las demás clases ajedrecísticas que daremos con videos instructivos, cuando un caballo es superior que un alfil, cuando un alfil supera un caballo, al igual que la dama y la torre, que también son piezas que se manejan en determinadas posiciones de la mejor manera. Bien. Esto sería todo en cuanto al segundo principio. Y por cuanto de decir que esta posición se dio entre Karpov, que la jugaba de blancas, contra Kasparov, que la jugaba de negras. Bien, vamos al tercer principio, que es la configuración de peones. En este punto tengo que tener en cuenta lo siguiente: si un peón está doblado, si no está doblado, si se dañó mi estructura, si no se dañó mi estructura, si tengo un peón pasado, si tengo un peón aislado, ¿sí? Si tengo un peón débil, si tengo un peón, un centro de peón fuerte. Todas esas características tienen que ver con la configuración de peones. Si vamos a esta posición que se jugó entre una partida entre Janovsky, que era blancas, contra Ninsovic, que era negras, vamos a notar que el factor tiene que ver con la configuración fundamentalmente. El blanco, a pesar de que, bueno, dejó sus peones mal ubicados, la justificación sería la pareja de alfiles que en teoría intentaba encontrar. Pero bueno, como vamos es un ejemplo que generalmente tratamos de evaluar la posición basada en bueno, las cualidades de las piezas, ¿sí? Que es el factor número 2, pero en realidad en este factor fundamental la configuración de peones vale mucho más que, por ejemplo, pensar si una pieza, la posición de las piezas, que sería el factor número 2. ¿Por qué? Porque bueno, en este momento los alfiles no me están jugando y el negro, que era Ninsovic, un jugador de bloqueo-sacrificio, que es muy estratégico, conoce muy bien estos temas y bueno, ¿qué hizo Ninsovic en esta posición? En primer lugar, intentar evitar que, bueno, se abra la posición y que se activen los alfiles, y en segundo lugar, él sabía que cuando este peón avanzara a D5, se crearía un punto débil en lo que es el punto C5, con lo cual el caballo podría empezar a presionar los peones débiles y se acentuaría mucho más la debilidad de los peones. Con lo cual en esta configuración de peones el blanco debe evitar jugar D5 como lo sea posible. ¿Qué hizo acá el negro? Bueno, hizo lo siguiente, un plan caballo acá, caballo acá, caballo acá, ¿sí? Para presionar acá y bueno, no le quedó otro remedio al blanco que jugar D5 y quedó muy débil este punto y terminó perdiendo,
¿sí? Bueno, esto es para que ustedes vean que la configuración de peones tiene mucho que ver en la partida. Y bueno, como les decía, saber que una vez conocido, ¿sí?, estos conceptos que nos permiten evaluar, nos van a permitir saber qué plan voy a hacer a futuro. En este caso el negro sabía qué plan tenía que hacer, que era caballo acá, caballo acá, caballo acá, para tratar de forzar de 5 y de esa manera crear debilidades en la posición. Bien, vamos al ejemplo número 4, así que es el concepto para poder evaluar la posición de la mejor manera. Y bueno, en este caso el cuarto concepto tiene que ver con la seguridad del rey. Es muy fácil, ¿sí? Hay que darse cuenta cuando un rey tiene mucho ataque en contra y cuando un rey está seguro. En este caso, el rey que está inseguro es el rey blanco, el rey negro, perdón, con lo cual el sacrificio eliminó la única pieza defensora, rey por G7, dama jaque, rey G8, decir que bueno, a dama F6 vendría de 5 y a torre F6 caballo de 5, con lo cual no es posible. Caballo de 5, jugada muy buena, ¿sí? Se aprovecha de este caballo que está suelto, dama por única, ¿no es cierto? Amenaza B4 ganando la torre, dama A5, caballo G5 llevando piezas al ataque, ya empezamos a ver que hay un problemita. Y ahora una jugada muy buena B4 que lo que hace es desviar este caballo de la defensa del punto E7, es forzada obviamente porque pierde material, tiene que tomar acá, y ahora, bueno, caballo jaque, rey G7, dama jaque, torre 5, peón por, torre por, alfil por, peón por, dama de 6, peón por, caballo por, y como vemos, bueno, el blanco ha quedado con material de más, pero vamos a ver que la seguridad del rey no es la mejor en el caso del negro, y vamos a ver que, bueno, de hecho la partida se va a definir con ese detalle, ¿sí? Caballo F6 jaque es inevitable, con lo cual se le dará mate al rey. Y esto es un detalle a tener en cuenta, ¿sí? Un detalle a tener en cuenta porque se da en muchos casos donde el rey está inseguro y bueno, hay que saberlo aprovechar de la mejor manera. Bien, esto es todo en cuanto a esto, ¿sí? Determinar cuando un rey está seguro y cuando no. Y bueno, vamos al último ejemplo, ¿sí? Al último principio para saber cómo evaluar la posición de la mejor manera. Y este quinto principio es la coordinación de las piezas y los peones. En este punto hay que tener en cuenta que quien domine los 4 factores que vimos anteriormente generalmente va a llegar a tener coordinación de piezas y de peones. En esta posición dada entre yates y Tartakower, el negro gana dado la coordinación de sus piezas y peones. Vamos a ver que bueno, torre G5 fue la jugada del blanco, pero decir que si el negro no tendría este peón, sería imposible la victoria. Bien, bueno, torre jaque, B3, ¿sí? Y ahí vemos la importancia del peón que apoya a la torre en segunda y lo protege ante, por ejemplo, un posible jaque. El rey ya está seguro y no tiene que preocuparse por defender esta torre, dado que está el peón. Bueno, torre G4, torre 2, alfil A3 es la única porque se amenazaba B2 y alfil jaque, ¿sí? Por eso se jugó torre E2 para amenazar B2 y jaque, con lo cual el alfil lo evita. Bien, alfil jaque de todas formas. Y ahora torre jaque. Y si por ejemplo se juega rey D1, viene alfil F3 jaque ganando. Y si se juega rey B1, alfil F5, jugada muy buena. Torre G5, torre A2 tocando el alfil. Torre por, peón por, alfil E7 y bueno, un F4 ganaría la partida. Bien chicos, y esto es todo por ahora. Hemos terminado con los 5 principios fundamentales para poder evaluar la posición de la mejor manera. Decir que bueno, los grandes maestros tienen muy presentes estos 5 principios y lo aplican en todas sus partidas. De hecho, cuando no aplican uno, aplican varios, ¿sí? Pero generalmente siempre están aplicando estos principios, con lo cual intenten ponerlo en práctica en sus partidas y verán el progreso significativo. En el segundo video daré ejemplos de los campeones mundiales donde aplican estos principios para que, bueno, obviamente nos queden bien claros y lo entendamos de la mejor manera. Bueno chicos, espero que hayan entendido, ¿sí? Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao chicos.